si nos vamos quizás al origen, orígenes como bien orientales, y hoy día nos damos cuenta que muchas disciplinas occidentales llegan a lo mismo, esto que tú mencionas, como la física. A mí esos elementos en particular me movilizan y me interesan mucho porque digo, claro, hoy día, por muy occidentales que seamos, en algún punto estamos llegando a las mismas comprensiones que vienen de hace un montón de tiempo y mi sensación, claro, es como que fuese algo, como un principio de la vida, que en algún punto se puede como percibir y yo creo que efectivamente los psicodélicos tienen esa potencialidad, tienen de ser ese puente. La pregunta es qué hacemos después de que nos vamos enterando de esto o lo vamos experimentando. Para entender el todo es necesario entender las partes. Para entender las partes es necesario entenderlo todo. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. En este 9º capítulo tenemos como invitada a nuestra querida Montserrat Lepe, quien es terapeuta integrativa, sistémica y corporal, fundadora de Simbiosis Curativa y cofundadora del Mundo Duele. Gracias por estar acá. Comencemos. Acá. Bueno, mi nombre es Montserrat Lepe, soy fonoaudióloga de profesión, pero actualmente estoy dedicada al área de la terapéutica. Em, Después de estudiar fonoaudiología, me introducí al camino de las medicinas más complementarias y luego terminé formándome en el área de la psicoterapia asistida por psicodélicos, y ahí tomando otros recursos, por ejemplo, desde las terapias que son informadas en trauma y el abordaje somático, así que hoy día estoy completamente dedicada a eso. Y básicamente llegué a ejercer esto por una búsqueda bastante personal, en verdad, como creo que quizás no con tanta conciencia de lo que estaba buscando, pero sí en una inquietud, en una necesidad quizás como de exploración y de obviamente también estar pasando por momentos delicados de la vida. Cuando estaba estudiando medicinas complementarias llegué al trabajo con los hongos y desde ahí he seguido. Más o menos ya hace 8 años que estoy intentando ahí como explorar, conocer, investigar, educar también. He podido participar de algunos espacios formativos y educativos, así que es como, estamos ahí como en diversos roles, tanto como usuaria, como persona que facilita y acompaña, como también persona que tiene la posibilidad de educar. Súper. Y bueno, el año pasado participaste del segundo encuentro para la regulación de los hongos psilocibios en Chile. Perdón, eso fue este verano. El año pasado fue el trabajo de las comisiones y Claro, participaste de la comisión 2 que tiene que ver con las bases éticas en la facilitación de hongos psilocibios en Chile. exacto. Entonces, si pudieras contarnos en qué consistió este trabajo, qué temáticas se abordaron. Ujú. En particular, ¿te refieres como en particular a la comisión o en términos generales como en qué consistió? En términos generales. Sí, bueno, la lectura que yo tengo fue como el, un encuentro entre diferentes como agentes y personas que están relacionadas con los psicodélicos en Chile, en un intento por llegar a consensos y acuerdos de cuáles podrían ser quizás como las mejores prácticas en torno a diferentes tipos de elementos, tanto como por ejemplo el acceso, la facilitación, eh, con el objetivo de que pudiese como ser un proceso idealmente vinculante para el proceso de regulación que se está intentando hacer en Chile. Entonces, a raíz de ese proceso, creo que la sociedad civil se motiva y se levanta justamente para poder como presentar un documento eh, desde una construcción colectiva que permitiera, ojalá, o que permita a futuro, ojalá, como ser tomado en cuenta para el proceso de regulación y la facilitación de terapia asistida con psicodélicos, Súper. que en este caso
particularmente con hongos silósicos. Claro. Entonces, dentro del trabajo de las comisiones se abordaron tres preguntas principalmente. La primera dice, ¿cuáles son las bases éticas indispensables que deberán guiar la facilitación de hongos y psilocibina? Y aquí hay cuatro acuerdos que se llegó del trabajo que se hizo en relación a los principios éticos relevantes, el consentimiento informado, la Mm, preparación del facilitador y la autonomía y acceso. mm. Sí, o sea, en general me parece que la ética en sí misma es muy relevante, porque creo que necesitamos hacernos la pregunta de cuál es la estructura ética que sostiene el proceso. Y así creo que lo comenté también el día de la exposición, que a mi parecer la ética debería como atravesar todas las comisiones, como el Claro, acceso, el tema del pensario, y claro, como llevado a la facilitación, creo que una de las cosas que se hablaron que fueron importantes como llegar a este acuerdo de traer los principios bioéticos fundamentales, que ahí están como los más conocidos como el de respetar el principio de autonomía, de justicia, de beneficencia, de no maleficencia o no generar daño, pero que ojalá esos principios pudiesen estar como contextualizados, en este caso como al territorio chileno, y también contextualizados específicamente a lo que implica o significa facilitar una experiencia con psicodélicos, porque los principios bioéticos están como diseñados y orientados obviamente como a eh, cualquier tipo como de intervención médica, ya que puede ser desde una investigación hasta un procedimiento, pero sabemos que el proceder de la facilitación con psicodélicos tiene ciertas particularidades claro. específicas, entonces la idea es como tomar los principios y contextualizar o aterrizar a lo que ocurre en ese contexto en particular. Mm. Eh, ¿Ibas a compartirme algo? Sí, que estaba pensando igual que, claro, el trabajo con psicodélicos tiene particularidades que no es lo mismo que trabajar con un medicamento cualquiera. O sea, eso ya lo sabemos, entonces está pensando cómo se pudiese llegar a un acuerdo considerando que existen varias visiones y formas de trabajar con psicodélicos, desde la visión clínica, desde la visión ceremonial, que como equipo consideramos que es importante tomar en cuenta ambas modalidades, no solo irnos solo por lo clínico. O sea, si vemos los psicodélicos se usan, tienen un uso ancestral para la visión occidental, quizás es algo más nuevo, es algo que estamos empezando a integrar, pero en realidad esto no es nada nuevo, pues tiene miles de años y ha estado en todo el mundo en diferentes culturas. Entonces no podemos llegar y como apropiarnos de esto y meterlo dentro de un sistema que es nuevo de cierta forma, el sistema biomédico, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de estas visiones diferentes y cómo poder integrar de una manera equilibrada, considerando ambas modalidades? Mm, sí, yo en lo personal creo que no hay una que sea más buena que la otra. Me parece que esto quizás como de entrar en espacio, o sea, evidentemente a ambas esferas se les pueden hacer como, o se pueden como mirar desde perspectivas bastante críticas, pero me parece que tanto la ciencia como la medicina quizás como más milenaria, tradicional, tienen un rol súper importante y es que cada uno, una como que cuida y protege algo. Entonces, me parece que aquí traigo un término que me encanta, que es como esta ecología de saberes. Yo creo que necesitamos establecer un puente y generar diálogos entre la medicina como tradicional y la que es más occidental. Eh, Me parece que parte de lo que pasó también en el trabajo con las comisiones y que creo que para mí fue lo más nutritivo es que hubieron múltiples como disciplinas, como que diferentes personas representaron múltiples disciplinas y yo creo que ese ejercicio es un buen intento, como poder dialogar significa como
encontrarnos, generar espacios que puedan ser como de escuchas más generativas, colaborativas, y ver cómo podemos llegar a un consenso identificando y reconociendo que cada dimensión tiene su labor, como Claro, tiene su importancia. claro. En el conversatorio y la exposición dijimos, como de alguna manera hoy día la ciencia está abriendo, está haciendo un puente, porque maneja un lenguaje particular, un lenguaje que es mucho más comprensible y entendible para la sociedad occidental. Mm, Yo creo que ahí hay una herramienta interesante y claro, evidentemente es como una invitación a las ciencias para como no apropiarse y no como estigmatizar el otro claro. trabajo, sino más bien reconocer y tomar y que incluso la medicina más tradicional también puede hacer ese reconocimiento, como Mm, evidentemente hay diferentes situaciones que pasan desde el área como de las ciencias también, que generan quizás como rechazos o contrarrespuestas, pero me parece que es importante ampliar la mirada y observar que en verdad cada una tiene su rol, juega un rol totalmente, importante. sí, 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 totalmente de acuerdo. Necesitamos juntarlas. Yo creo que estamos en tiempos de eso, de integrar las diferentes modalidades que existen, de empezar a generar diálogo entre disciplinas. Yo creo que hoy día se ven las consecuencias de, de que la salud se trabaje de manera separada. Desde, la Exacto. traumatología se dedica a lo suyo, la neurología, la psicología. O sea, no podemos seguir viendo al humano como un ente, como una máquina, separado en partes, que vaya aquí, que me Ujú. arreglen esto, no. Tenemos que empezar a verlo como un todo y mucha de la ciencia hoy día apunta a eso, que somos un sistema integrado. Si vamos un poquito más allá en términos de la realidad, de la física cuántica, empezamos a ver cosas o quizá desmitificar de que estamos realmente separados de lo que está ahí afuera. O sea, yo creo que está habiendo un cambio de paradigma tremendo desde todas las áreas que habla de interconexión, que habla de unidad, y es desde ahí que tenemos que empezar a abordar. Por lo tanto, como dices tú, la visión clínica, la visión ancestral o ceremonial, por decirlo de alguna forma, ambas tienen cosas que se pueden integrar. Ujú. Entonces, a la hora de que esto se regularice, considero que es súper importante que se tome en cuenta esto y que como ha pasado ya en algunos otros países, que se está yendo por la parte demasiado médica sin considerar esto otro. Exacto. Y creo que ahí como el área más como eh, sí, podríamos decir como indígena, tradicional, que viene como teniendo una relación con las plantas importante, no solo desde el área terapéutica. Vemos que los estados modificados de conciencia son como mecanismos que sirven como de adaptación como biopsicosocial, como el chamán, el curandero Claro, de un pueblo cuando hace ingestas de medicinas, no la hace solo desde el ámbito curativo humano, sino más bien justamente trayendo y entendiendo que son parte de un ecosistema más grande y cómo influye en la salud también ese ecosistema. Creo que por eso a mí me hace mucho sentido esto de poder entender que a nivel concreto, o sea, lo que sucede en un territorio afecta a la salud y hoy día lo vemos con las mineras, por ejemplo, con ciertas empresas o las salmoneras, cómo se contaminan las aguas, cómo se contamina la tierra y cómo eso afecta a la salud humana. Entonces, me parece que puede ser un principio espiritual así como fundamental, ¿cierto? Como de esta interconexión y que estamos todos conectados, pero en la práctica y en lo concreto lo vemos. claro, Y eso es materializable. No sí, es sí, como sí. solo una perspectiva como sutil, ¿no? Existe. Mm. Yo creo que ese es uno de los superpoderes, por decirlo de alguna forma, que tienen los psicodélicos, que nos dan esa posibilidad de eso que recién empezamos a entender como teoría y que a veces puede ser complejo cuando vemos la física moderna que nos habla de esta interconexión de todas las cosas, de conceptos que nos suenan ambiguos porque fuimos condicionados bajo un concepto clásico o newtoniano de una realidad separada a nosotros, independiente
del observador, eh, hay pocas personas que profundizan en eso y que se dan cuenta del peso que esto tiene en la vida, en las decisiones, en las acciones que tomamos, en nuestro sentir. ¿Qué significa que un individuo esté separado a una realidad independiente? Y que hoy día la física moderna está diciéndonos que no estamos separados, que aquello que está afuera está de una u otra forma conectado al observador. Entonces ahí cambia la regla del juego en un 100%. Y como decía, esto que Exacto. tratamos de captarlo en teoría a través de esta experiencia expandida de conciencia, nosotros lo podemos vivir como una experiencia directa, real. Entonces eso toma vida y por supuesto que va a generar un cambio o tiene el potencial de generar un cambio tremendo en la persona, si es que ésta tiene un adecuado Mm, proceso de integración, una persona que realmente ayude a integrar esto. Porque sabemos que también existe el riesgo de quedar en una eh, nebulosa y de no saber qué fue lo que pasó. ujú, sí. Y creo que aquí agregaría como justamente a propósito de esto que tú comentas, como ahí hay un elemento ético súper relevante, partiendo desde, quizás como si situamos la mirada desde, a propósito como del sistema, o desde una mirada más como ecológica global, podríamos incluso pensar que los psicodélicos están teniendo un rol importante en este cambio de paradigma justamente porque facilitan el acceso a esa como experiencia, Mm. ¿cierto? Entonces, hay una responsabilidad ética al trabajar con psicodélicos, tanto como personas usuarias, como del tal vez hacernos la pregunta, ¿cierto? Como, ¿qué hago con esto? ¿Qué implica esto? ¿Cierto? ¿Cómo integro esta experiencia? ¿Qué significa tener acceso a esa experiencia? Que Mm. son como saberes y conocimientos milenarios. Si nos vamos quizás al origen, orígenes como bien orientales, y hoy día nos damos cuenta que muchas disciplinas occidentales llegan a lo mismo, esto que tú mencionas, como la física. A mí esos elementos en particular me movilizan y me interesan mucho porque digo, claro, hoy día, por muy occidentales que seamos, en algún punto estamos llegando a las mismas comprensiones que vienen de hace un montón de tiempo y mi sensación, claro, es como que fuese algo, como un principio de la vida, que en Claro, algún punto se puede como percibir y yo creo que efectivamente los psicodélicos tienen esa potencialidad, como de ser ese puente. Y la pregunta es, ¿qué hacemos después de que nos vamos enterando de esto o lo vamos experimentando? totalmente. Y ahí yo creo que es importante, como decía, el integrar los diferentes conocimientos. Porque claro, yo puedo estar hablando de mis creencias, del conocimiento que he, de cierta forma, acumulado, y desde ahí trato de describir lo que, lo que creo que está pasando con estos elementos. Claro. Eh, Existen diferentes visiones, pero estamos hablando de que somos una sociedad, una cultura occidental, que tenemos un condicionamiento bien particular, que se nos ha entregado una información bien específica en relación a cómo creemos que funciona la realidad, cómo creemos que funcionan nuestros cuerpos, qué es la salud. Son todos conceptos que nosotros hemos creado a partir de la información que se nos entregó. Ujú, Y que es importante considerar que existen tantos más puntos de vista cuando vamos a pueblos originarios y que hoy día somos testigos de las consecuencias de lo que significa el pensamiento occidental, ujú, nuestras creencias. Estamos para la cagada, perdón la palabra, pero ujú, no podemos seguir actuando con esta idea del mundo que se nos entregó, porque estamos en un punto crítico de, quizá puede sonar exagerado, pero de la autoextinción. Y que ujú, esto tiene que ver con la conducta humana. Otra vez, una conducta humana que tiene un condicionamiento bien particular. Existen otras formas de ver el mundo. Pueblos originarios, como el pueblo mapuche, tienen una forma de ver el mundo totalmente ujú, diferente de entender
qué es la realidad, qué somos, cuál es nuestro propósito. Una forma que Mm, está en equilibrio y en armonía con el respeto a la naturaleza y a la vida. Entonces, exacto. creo que es importante siempre traer esto que viene de miles de años, que ya sabemos qué ocurrió por la historia, que se trató de apagar, pero que no se trata de teorías conspirativas ni nada, sino que es lo que Ujú, ocurrió. Hoy ujú, día lo sabemos, hoy día tenemos la información, no podemos seguir de la misma forma. ¿Qué tienen los mm, psicodélicos que nos permiten realmente salir de esa estructura rígida que tenemos de ver el mundo y que nos cuesta tanto creer algo diferente, mm. que nos da una experiencia directa y decir, mira, sabemos tan poco. Exactamente, sí, creo que pensando en esto que tú decías, como que lo planteaste como quizás como que puede ser un poco como exagerado, me parece que necesitamos ser realistas. Tu comentario creo que es muy atingente porque estamos en un proceso de crisis global importante. Entonces, aquí yo también siempre traigo la ética, como qué implica trabajar con psicodélicos en un contexto de crisis global donde tenemos transmitido en vivo un genocidio. Como que no es cualquier cosa. Estamos teniendo a la mano quizás como herramientas que pueden ser útiles o beneficiosas. Por lo tanto, yo como que con esto no quiero decir que esté en contra de otras maneras de relacionarse con los psicodélicos, pero en algún punto sí plantear la pregunta y hacernos como, tal vez, o abrir la reflexión, como, por qué podemos hacer hoy día a través de ese camino, de esas experiencias que se habilitan, cómo las ponemos como de vuelta al servicio en relación al contexto que está pasando. Y claro, ahí podríamos complejizar porque es una experiencia, o sea, es un momento histórico bastante importante. Y yo a veces, y yo siento que los hongos como que o algunos psicodélicos habilitan esa conciencia ecosistémica. Como al hacerme como, o al mostrarme o al abrir como esta sensación o experiencia de interconexión, yo inmediatamente si aprendo de eso digo, ah, claro, tengo una visión o una conciencia que es más colectiva. Y ahí para mí siempre ha habido como un elemento interesante desde el cual me puedo introducir y decir, claro, lo que me pasa a mí no está exento del otro, o lo que le pasa al otro me impacta a mí. Entonces, a mí como agentes de cambio de conciencia, como tener experiencias místicas que sean como del encuentro específico con, no sé, como, no quiero mencionar como nada particular, pero creo que como que el cambio de conciencia a mí va por ahí, como de esa conciencia más sistémica, más Totalmente, ecológica, más colectiva. totalmente. Y bueno, hay varios puntos relacionados a cuando una persona viene en busca de ayuda porque ha escuchado de los psicodélicos y cada vez se está haciendo más común. Hay muchas personas que están teniendo experiencias, cada vez hay más facilitadores. La gente habla de esto y es inevitable. Es algo tan nuevo para quien nunca ha entrado en este mundo que yo creo que es casi imposible no comentarlo y sembrar la curiosidad en el otro, en la otra. Siento que va a empezar a llegar y ya está ocurriendo mucha gente en busca de esto también, porque desde el punto de vista de la salud mental, los tratamientos que ya existen, ya se ha visto que muchos funcionan, pero hasta cierto punto. Los antidepresivos y todos estos medicamentos tienen su rol, por supuesto, pero muchas veces no son suficientes. Por lo tanto, cuando una persona viene en busca de ayuda de psicodélicos como forma de abordar alguna condición, ¿qué es importante que esta persona sepa? Mm, ujú. Sí, muy buena pregunta, porque creo que a propósito de estos como acuerdos, también hablamos del principio, o claro, como de los consentimientos informados. Y creo que acá es súper relevante porque es como brindar la información necesaria, pero de una manera que no invite, por ejemplo, como no sé, cuando hablamos de compartir la información necesaria, vamos a hablar de los riesgos y de los beneficios. Pero creo que aquí hay un elemento importante que se habló, de hecho, en la comisión,
que es cómo informamos sin que sugestionemos a la persona de que va a tener una experiencia que puede ser más adversa, Mm, pero al mismo tiempo no podemos dejar de mirar de que en verdad existen experiencias que son más difíciles, claro. ¿cierto? Que se vuelven más desafiantes. Por lo tanto, creo que hay dos elementos, como pensando desde la terapia como facilitada, como psicoterapia asistida con psicodélicos, me parece que es súper importante como ser muy realistas de los riesgos y de los beneficios, Mm, sin alarmar, ni tampoco como direccionar la experiencia de una persona, como decirle esto te va a ocurrir, esto es lo que vas a ver, porque la verdad es que trabajar con psicodélicos siempre es entrar en un espacio de como, como de incertidumbre en algún claro, punto, ¿cierto? Como nunca sabemos en qué es lo que se va a desplegar. Y pensando, por ejemplo, en personas que son tal vez como principiantes, que se quieren acercar, a mí me parece súper relevante como hacer guías de información que estén como al alcance y que estén disponibles para saber adecuadamente como hacia dónde ir, claro, dónde acercarnos. Y hay un elemento que a mí en lo personal es fundamental, que es poder aprender a reconocer qué es una buena o qué es una mala práctica. mm, Contamos en la exposición de que habíamos hecho una especie de investigación, un intento de investigación respecto a esto, para conocer cuántas personas o tener un estimado de cuántas personas tienen malas prácticas o han sido testigos, y nos dimos cuenta que en verdad la mayoría de las personas no sabía reconocer qué era una mala práctica. Entonces mm, yo creo que ahí hay un proceso tanto como de facilitar un proceso educativo, como de autoeducarnos para poder reconocer y identificar cuál es el espacio más seguro. Porque hoy día, claro, si bien hay en consideración un proceso de regulación que va a estar como encuadrado y cuidado, no podemos dejar de mirar que las experiencias con psicodélicos van a seguir sucediendo claro, en las casas, en las fiestas, no sé, en nuestras vacaciones, como que nos relacionamos con psicodélicos, es una claro, realidad, nos relacionamos con entonces me parece que ahí como eh, es fundamental siempre conocer riesgos, beneficios de la experiencia misma, pero también cuáles son los riesgos a los que podría estar expuesto o expuesta frente a la experiencia de su gestionabilidad y cómo se dan ciertas dinámicas de poder. Entonces vemos que hay muchos hoy día antecedentes de abusos, mm, abusos sexuales sí, sí, específicos, sí, usos de poder, manipulaciones espirituales, y de repente están tan en la sombra de este fenómeno mm, que a mí se me hace relevante decir como, así como en nuestros trabajos de conocimiento personal tenemos que ir a mirar estos aspectos más sombríos, esas partes que se nos dificulta tal vez mirar, yo siento que con los psicodélicos necesitamos también traer eso. Y sí, hablarlo permite hacer que esto no se siga perpetuando. claro. Sí, totalmente de acuerdo, y ahí salen varios puntos interesantes, o sea, cómo tener, de cierta forma, se habló también de los facilitadores, o sea, hubo una comisión en particular de la formación en facilitadores, pero también de cierta forma estar en un listado de facilitadores que estén, que hayan pasado por un comité de ética, para que la Ujú. persona tenga la seguridad de que va a estar con una persona que tiene integridad, por decirlo de alguna forma, que está siendo observada, que no está sola, que no está haciendo lo que quiere de alguna forma. O sea, ya sabemos que existen diferentes contextos. Ujú. Está la facilitación desde un punto de vista clínico, en una sala, uno a uno, existen en grupo, no sé, dos personas que estén a cargo de 8 personas, un punto más ceremonial que puede ser en la naturaleza. Perfecto. Que, que existan estas diferentes versiones, pero que también haya un comité que esté en observación de qué es lo que están haciendo estas personas y que se llegue a un consenso. Hoy día se habla mucho también de el toque, que bajo un estado expandido de conciencia, un simple toque de una mano a un hombre puede desencadenar una tremenda experiencia. El abrazo, lo vamos a permitir. Yo creo que todo eso
hay que hablarlo. Sí, efectivamente, y eso requiere como entender como todo lo que ocurre como fenómeno, ¿cierto? Como todo justamente, y eso implica como diferentes áreas y poder también tener una perspectiva como integral del ser humano, en el sentido de que se mueven aspectos traumáticos, emocionales, psicológicos, espirituales, por lo tanto, justamente como facilitar una experiencia requiere de mucha preparación, Mm, ya sea como por una experiencia formativa continua, que es lo que había aparecido como propuesta en la comisión, como claro. de que ojalá el facilitador tuviera una experiencia que no acabara nunca, Mm, quizás no de lo formativo como más formal, sino más bien que sabemos que facilitar implica como pasar la experiencia muchas veces por el claro. cuerpo o no sé si tantas veces, pero darle esa profundidad que requiere, como de lo que implica la experiencia, lo que mueve. O sea, a mí me parece que aquí el trabajo como personal se vuelve súper relevante y poder Sí, también conocer sus propias luminosidades y sus propias sombras, porque se nos van a desplegar. Es normal, no lo queremos como estigmatizar. Por eso yo traigo esta mirada como de abramos la reflexión, no generemos necesariamente juicios y estigmas, pero sí pongamos sobre la mesa de que hay malas prácticas que están sí, sucediendo en el contexto chileno también. sí. En Perú se habla mucho, Perú que hay todo un turismo relacionado a la ayahuasca, que es legal ya hace varios años. Uno va a Cusco y hay gente de todo el mundo que viene en busca de sanación, de experiencias psicodélicas, de crecimiento personal. Y hay muchas historias de personas que han sido abusadas, que han pasado por malas prácticas, porque ya hay gente que lo ve como un negocio y el ayahuasca está en todos lados, cualquier persona puede tomar ayahuasca y se pone un poncho. De hecho, yo estuve en Perú hace 2 años y me pasó una experiencia, no sé si graciosa o lamentable, de que en un Mm, bus una persona que iba vendiendo bebidas, nos pusimos a conversar y yo le conté que estaba trabajando con Guachuma, que iba a trabajar con ayahuasca. Me dice, pero si yo soy chamán. Yo siguiéndole un poquito el juego, en serio, y sí, por tanta plata, vamos para acá. Y entonces me mostró una foto, mira, aquí estoy con dos alemanes, claro, salía él con un poncho, casi que saludando así. Entonces me pareció casi un chiste, me tocó verlo y me imagino que eso pasa mucho. Entonces, ¿cómo exacto, evitamos que eso pase aquí? Claramente aquí no existe ese turismo relacionado a las plantas medicinales, pero queremos que a la hora que esto se regularice, se pueda ejercer con la mayor integridad posible. exactamente, sí. Yo creo que quizás hay un elemento que puedo aportar como respuesta en cómo hacemos, creo que tiene que ver con visibilizarlo. No con la intención de apuntar a nadie, sino más bien de abrir ese campo de reflexión y tomar conciencia de que sucede porque tiene que ver con la dimensión humana. Mm, Esto sucede en diferentes ámbitos, no solo en el trabajo con plantas. El tema es que la vulnerabilidad y la sensibilidad que se abre en el trabajo con plantas o con psicodélicos hace que la experiencia pueda tener como una reverberación mayor, claro, porque es como que hay una ventana de flexibilidad mucho más amplia. Por lo tanto, lo que ocurra durante la experiencia es como que queda más alojado y enquistado en el cuerpo. Entonces, que una persona tenga una experiencia traumática o que se le despliegue una experiencia traumática y que el facilitador no sepa, es esencial, porque si no la persona se va a retraumatizar. Y claro. esto yo lo he visto, no sé si me atrevo como harto, hay casos, no todos los casos llegan a mí, por lo tanto no tengo como una pesquisa eh, exacta, pero me ha pasado también. Y creo Mm, que mi trabajo en parte hoy día viene porque he tenido que hacer un proceso súper largo como de recuperarme de experiencias que han sido así. mm, Que si bien pueden tener un componente de autorresponsabilidad, he recibido daño por parte de facilitadores, ¿ya? Justamente porque hay como una negación constante de decir, no, esto no pasa, cuando en verdad decimos, sí, está pasando, es una claro. realidad, no queremos enjuiciarlo. Es Mm, decir, necesitamos como que dejar de callarlo justamente va a implicar que se pueda generar un cambio en esto. Ese es como el totalmente. espacio.
más como, o sea, para mí las experiencias con psicodélicos son una experiencia y para mí mi proceso personal ha sido un proceso muy luminoso también, Mm, como de mucho aprendizaje, de mucha transformación, de mucho crecimiento, pero también me he encontrado con el lado oscuro y por eso también creo que participo de estos espacios y me hace mucho sentido dentro de todas las comisiones, la de ética, dije, ahí voy, porque vengo mm, con este como espacio muy movilizado y con una intención, quizás como decir, sí, necesitamos como hacernos cargo de esto, totalmente. colectivamente, Sí, sí, menciones, sí. procesos colectivos, humanos. Totalmente de acuerdo, Montserrat, y se agradece mucho. Yo me siento muy agradecido por pertenecer al equipo CIE, por haber llegado, por toda la gente que Mm, está trabajando en esto, porque igual hay que tener valentía, ya sabemos que no es algo que es legal en Chile, que se mm, está trabajando y quienes estamos aquí de cierta forma siendo activistas, es porque sabemos la ciencia que hay detrás, es porque sabemos el potencial beneficioso que hay. Entonces, hay mm, absolutamente ningún miedo en estar hablando públicamente de esto porque queremos contribuir, porque vemos el potencial que hay acá. Estamos hablando de las malas prácticas y de que por lo mismo, como sociedad colectiva, estamos tratando de que se regularice esto, porque mm, mientras esto no ocurra, es muy probable que haya más malas prácticas en relación a que si realmente esto ya está regularizado, ya existe este comité de ética, si soy una persona que no tengo idea de lo que es este mundo, voy aquí, veo quiénes son los facilitadores o las personas que están trabajando y que de cierta forma están certificadas, por decirlo de alguna forma, para mm, ir con tranquilidad, con confianza, que como decíamos, dentro de las particularidades que tiene el trabajo con psicodélicos, es que aquí el vínculo con la persona que me voy a ver, que me va a acompañar, tiene que existir esa confianza para que mm, quizás esté escuchando ahí y que no sepa que es un estado expandido de conciencia, eh, es un estado de vulnerabilidad en cierta forma, dentro de otras cosas. Y como mm, decíamos, aquí es, tiene que haber un espacio seguro, es indispensable. mm. Efectivamente, como para obtener quizás como buenos beneficios de esa experiencia, aunque sea una experiencia adversa, poder transitarla con seguridad. Me parece que es de los elementos más esenciales. Totalmente de acuerdo. En relación, pasando a la segunda pregunta, Montserrat, que la tenía aquí y tiene que ver con el comité de ética. Dice, Ujú, ¿debería existir un comité de ética para facilitadores y cuáles serían sus funciones? mm. ¿Hay algo que recuerdes de lo que se haya hablado aquí? Me acuerdo que fue un consenso total, como Mm, absoluto, todos de acuerdo en la importancia de un comité de ética. Me acuerdo que Jerónimo de Aicers trajo un elemento no menor que decía como que igual es un gasto económico alto tener un comité de ética, entonces creo claro, que eso queda una pregunta también para en la creación o la composición, pero dentro de eso, y a propósito de este consenso, lo que se llega como acuerdo es que sea como un organismo que permita no solo como supervisar las prácticas, sino más bien también como un elemento o una entidad que permita como promover las buenas prácticas. claro. Pueda ser un organismo que tal vez pueda ofrecer educación continua, Mm, talleres, em, como decía el Felipe Landaeta, y me encanta como lo mencionó, decía como la ética es un ejercicio como que nos invita a hacer una pregunta continua, como claro. permanente, hablar permanente. Entonces, dentro de estos roles o funciones de este comité, yo creo que justamente es como promover las buenas prácticas, supervisar lo que podría tal vez como mejorarse, e inclusive se habló de la posibilidad de que fuese un medio donde se pudieran como canalizar ciertas como denuncias. Hasta la Claro. fecha hoy día no existe nada así. Mm, Y hace poco compartieron
también un protocolo como para reconocer ciertas, o como una guía, un protocolo para reconocer o tener precaución con los abusos sexuales en el contexto de la ayahuasca. Y una de las cosas que dice el protocolo es cómo estas experiencias no salen a la luz. Entonces, también tener un canal quizás como de denuncia anónima Mm, para poder hacer una pesquisa y de repente quizás nos vamos a dar cuenta que no son solo como situaciones aisladas, que quizás es más frecuente de lo que creemos. claro, Y, y ahí a mí me parece importante identificar que, claro, hay como ciertas prácticas que son muy explícitas, pero hay otras prácticas que son mucho más sutiles. Entonces, como que para mí el comité de ética podría tal vez tener esa labor, perdón, educativa de ir desde lo que es muy explícito a lo que es más sutil, que tiene que ver claro. con las dinámicas más relacionales en este caso. Y se habló dentro de ese comité de ética que ojalá pudiese tener una composición multidisciplinaria, y también entendiendo que los roles tienen que ser roles rotativos dentro de este comité. Mm, Creo que algo más se me mencionó que ahora en este momento no recuerdo, pero que tenía que ver con el cuidar que no fuésemos como nosotros mismos, porque si no podríamos estar como claro. transgrediendo principios para nosotros mismos. Entonces, como es un Y cuando organismo, se habla de que sea rotativo, a qué se refiere? se refiere a que las personas que componen el comité puedan ir cambiando como transitoriamente, porque en algún punto vemos que evidentemente un agente de este comité podría tener cercanía o contacto con alguien que pueda ser Ah, denunciado, por lo tanto se puede producir cierto sesgo, claro. ¿cierto? Como esta persona, entonces vamos a tener menos, menos sanciones o menos discusiones o hacer que pase inadvertido. Entonces, como para cuidar que eso no suceda, que sabemos que sucede, Mm, se propuso esta posibilidad de que los roles fuesen rotativos, como que no súper. fuese tan como compuesto y que hubiese una composición tan fija. Sí, a mí igual me parece, ya sabemos lo que pasa a veces cuando una persona se mantiene en el tiempo y conociendo la corrupción está en todos lados. Y sería ingenuo decir que en este campo no va a estar porque hay más conciencia. No, no hay que caer en la ingenuidad. La corrupción lamentablemente está en todos lados, va a seguir estando. Y yo creo que esta es una buena medida, de cierta forma, para evitar ese tipo de acciones. Exactamente. Y mira, hubo una última pregunta donde dice, ¿se debería crear documentos estandarizados legales para la práctica de facilitación? Y Mm. aquí se habla del consentimiento informado, protocolos de emergencia, guías para participantes, promover material educativo para usuarios primerizos y recurrentes, y derechos y deberes, definir los compromisos de facilitadores y participantes, incluyendo medidas éticas y responsabilidades post sesión. Ujú. Sí. Creo que efectivamente cuando nos planteamos este ejercicio de la ética, la mayoría de las veces está orientado como a la responsabilidad que el facilitador toma, pero en base y el centro es quien recibe la experiencia o quien recibe el proceso. Claro. Entonces, aquí hay un elemento porque, claro, pensando en esa persona como usuaria o paciente, ¿cierto? Se habla como de la importancia de estos protocolos, que sea, por ejemplo, esto que mencionaste, el consentimiento informado, ¿cierto? Protocolos de emergencia para saber cómo responder ante una experiencia más Mm, adversa, o qué hacer en caso de una crisis. Se claro. habló de estos como guías para personas principiantes, que en un momento lo mencionamos anteriormente, pero aquí hay algo que me parece relevante, que es como que en este ejercicio ético podemos observar que, claro, está todo dirigido como a la responsabilidad que yo tengo que ejercer, pero porque estoy pensando en un otro. Y me Claro. encanta eso. Trae todo lo que tiene que ver con las estructuras o las bases asociadas al cuidado, Mm, ¿cierto? Como respetando el principio de beneficencia y no daño. claro. Pero también en un momento se pensó, bueno, como, ¿qué pasa con los terapeutas? ¿Cierto? Como, ¿cuál es eh, quizás como el cuidado o la dinámica de cuidado que permita
proteger la salud integral tanto del usuario como de quien facilita. Y creo que esas Claro. son que no nos hemos hecho tanto. He Mm, escuchado a otras personas traer eso, como pensando como estamos tan orientados al usuario, de cómo hay que cuidarlo, que de repente nos podemos perder también en ese proceso y a mí me parece importante también que como facilitadores entremos en ese ecosistema y sí, pensar, bueno, ¿cómo me protejo también yo? Porque totalmente. no estamos exentos de que nos pasen cosas, de hecho nos pasan todo el tiempo en una terapia o en una psicoterapia tradicional, todo el tiempo también estamos siendo tocados por la experiencia del otro. Claro. Entonces, como acuerdos, a mí me parece bastante interesante que se incluya esta perspectiva como más comunitaria, Sí, más como desde la totalmente. lógica de una dinámica. En algún momento escuché un podcast relacionado a eso, al autocuidado del facilitador y de lo, no sé si es difícil o desafiante la palabra que utilizaban, pero facilitador no es fácil, que puede ser una pega agotadora. En el sentido uno piensa, ¿no? Que es Ujú, claro, es estar sentado cuidando el espacio para una persona. No, no es solo eso, pa. Uno tiene que estar para la persona. Uno no va a guiar. O sea, en términos de lo que he escuchado, como es que uno cuida el espacio. ujú, Existen diferentes formas de asistir a una ceremonia, pero por lo que he aprendido es que el rol del facilitador es cuidar el espacio para que la persona tenga la experiencia. Pero dentro de eso también hay tremenda responsabilidad. Como decíamos, es una experiencia que uno simplemente no sabe qué va a pasar. Si uno ha pesquisado bien antes de la experiencia, va a disminuir los riesgos, absolutamente de acuerdo. Pero igual puede ser una experiencia desafiante donde la persona puede ponerse a llorar, puede ponerse a gritar, y ahí uno tiene que estar preparado para eso. ujú. Exactamente, sí, creo que ahí es indispensable como también hacerse la pregunta. Qué tan disponible estoy para estar ahí, Claro. qué tan preparada me siento. No, yo siempre he pensado mucho esto en relación a mí, en verdad, y quizás lo dejo como una invitación. Es como a veces queremos ir tan deprisa, llegar corriendo a un lugar que en verdad nos pide ir caminando, a Sí. paso lento. De repente nos apuramos por querer facilitar una experiencia cuando en verdad me he dado cuenta que necesito detenerme, caminar más lento, mirar que necesito aprender de esta disciplina y de esta disciplina de acá. Entonces, una de las cosas que yo en algún punto también como traía y que me gusta como de esta comisión de educación formativa, era que efectivamente como incluían diferentes elementos, hay como diferentes saberes de muchas índoles como para poder acompañar y tener esta experiencia como íntegra. Mm, Y eso puede ser interesante pensando desde lo que no quiero generarle daño al otro, ¿cierto? claro. Quiero que esta experiencia en pro de un beneficio, pero no podemos quedar afuera de eso nosotros también. Mm, Y podríamos incluso ponernos en riesgo, o sea, si vamos a facilitar una experiencia sin la adecuada preparación, que yo creo que tampoco hay que caer como en la lógica de necesito estar completamente lista para hacerlo, en algún claro, punto quizás no nos vamos a sentir listos del todo y la expertise se adquiere también poniéndole claro, el cuerpo a esa facilidad. claro. Y ahí quizás otros elementos importantes de esto es acompañarme en esa experiencia. ¿Cómo Mm, me supervisa? ¿Cierto? Como eso, a esas son las preguntas que yo creo que empiezan a llegar cuando entramos dentro de la ética, porque la mayoría de la ética que hemos diseñado está orientada a cómo cuido al otro, cómo la mm, cuido, cómo tener un beneficio. Y ahí no podemos perdernos de vista si no se nos queda como una patita fuera. totalmente. Como te decía, en algún momento eh, esto ha- es cada vez más común. Ya se está hablando más, ya creo que en algún momento tuvo mucho estigma, tú decías palabras, y todavía, dices psicodélicos, van a haber muchas personas que van a pensar que eres un drogadicto, que cualquier cosa en realidad. O
Sabemos el estigma que tiene la palabra psicodélico, hay una historia bien clara de qué fue lo que pasó. Creo que también es parte importante de quienes tenemos interés en educar en algún momento, traerlo, porque cambia la forma en que uno se acerca a estos elementos cuando entiendes que no tienen absolutamente nada que ver, como con drogas como la cocaína o el alcohol. El alcohol, Mm, que es celebrado socialmente, que es legal. mm, O sea, la locura que estamos viviendo, que lo hablamos en la primera parte, pero que hoy día tenemos que utilizar los diferentes conocimientos para traer lo mejor y ayudarnos como humanos, como sociedad, a mejorar este caos que estamos viviendo. Eh, exacto. los psicodélicos son herramientas. Yo no conozco nada más poderoso, por lo mismo que siendo quiropráctico y kinesiólogo, me estoy dedicando a esto, porque veo Mm, la necesidad ahí afuera, aquí adentro también. Llevo años trabajando de manera personal, trabajando mis propios procesos. He visto el beneficio en mí y también en otros. Y también este cambio mm, de paradigma que hay, como decía, de entender las cosas de otra forma. Como decías tú, de a veces de dejar de andar con las revoluciones tan aceleradas que este mundo me mm, ha condicionado a vivir así. De una u otra exacto. forma, estos elementos te bajan las revoluciones, te permiten mirar de otro lado. Ujú. Sí, y mirar con otra perspectiva y una de las cosas que yo el último tiempo quizás como he intentado levantar justamente tiene que ver con que más allá de que pueda el psicodélico como mediador hacia un estado amplificado de conciencia, entender como que de alguna forma como sí se puede como contextualizar en un aspecto como terapéutico, psiconáutico, ¿cierto? Ceremonial. em, y dentro de eso quizás como sumarle como un elemento fundamental, para mí al menos, que es como para mí el acceso a esas como experiencias me han permitido tener como una orientación más ética con la vida. Mm, Y yo creo que ahí hay una clave, al menos para mí, súper importante y lo contextualizo con los tiempos actuales que estamos viviendo. Estamos en momentos que son críticos y no quiero como caer en una especie como de ser alarmista, sino más bien como situar la mirada, hacer una pausa, ¿cierto? Mirar alrededor y decir, uff, sí, necesitamos transicionar hacia nuevos mm, paradigmas y cómo lo hago, ¿cierto? Me encanta lo que en algún momento postulaba Terence McKenna sobre como si vas a ir ahí, al menos tráete buenas ideas. claro. Como que eso es, como que no voy solo a Mm, terapiarme individualmente, no voy solo a trabajar mi problemática personal, como que en algún momento entra el espacio colectivo, mm, aparece el mundo como con su luminosidad y con sus aspectos más oscuros y claro, estudiando desde como la etnopsicología y la antropología y la sociología, el rol que han tenido las plantas a nivel histórico, siempre han sido agentes como de ayuda para el humano en una adaptación biopsicosocial. Entonces, me gustaría quizás ocupar este espacio también como para traer ese elemento, porque para mí es un elemento ético, ya como acceder a ciertas experiencias, acceder a cierto conocimiento, para mí trae una responsabilidad ética. mm, Como, ¿qué puedo hacer con eso que he experimentado? Y no se trata de ir a evangelizar o crear como doctrinas o dogmas, porque podría ser muy fácil también irnos por esa línea, sino claro. más bien pensar en cómo esto puede ser un aporte, cómo me Mm, sitúo en el mundo, a dónde camino, qué busco. Como que para mí todos esos son principios bioéticos o éticos que en algún punto se van abriendo también a medida que me voy relacionando más con las plantas y no necesariamente en las experiencias, sino como estudiar cómo el ser humano se ha relacionado con las plantas o los estados modificados de mm, conciencia y vemos que los estados modificados de conciencia han estado como en el 70% de las comunidades indígenas y claro. tienen roles relevantes. Ahí se estructura la gobernanza, Mm, temas de plantaciones, ¿cierto? Y en esta relación o en este como
entendimiento de que hay como un ecosistema que es completo, el chamán de un pueblo, de una comunidad, tiene ese rol, no es solo un rol curativo. Mm, Entonces, quizás como no pudiendo apropiarnos de esas prácticas, obviamente, pero poder decir, ¿cómo podemos traer algo de eso a nuestras vidas sin necesariamente caer en la esfera de cómo voy a ser una chamana iluminada? No, es bastante como complejo y simple en términos de voy a intentar ver cómo puedo ser un aporte a través de estas experiencias que se van develando o de los propios como caminos personales que se van quizás como transmutando y mm, regenerando y bueno, en esas búsquedas, al menos por aquí estamos, como bajo esos mismos entendimientos. me encanta. Eh, sí, es todo un tema. Vamos a llamarlo experiencia mística, experiencia oceánica, eh, experiencia, estados expandidos de conciencia. Hay diferentes nombres, ¿cierto? Para llamar lo que ocurre cuando uno consume ya sea una planta o un psicodélico sintético como el LSD, que también hay harto trabajo e investigación con ello. Pero, y lo hemos hablado con algunos invitados, porque también pasa que es fácil caer está este estereotipo de la persona que busca sensaciones, Mm, la persona que se queda en los fuegos artificiales. Estas son experiencias exacto. que se ha visto que no tienen un elemento adictivo. De cierta forma es al Mm, contrario, que cuando uno inicia un trabajo, dicen por ahí que cada vez se puede hacer más difícil. Porque sí, hay experiencias desafiantes, que hay veces no quiero nunca más esto. Pero cuando la vida sigue ujú, ocurriendo, cuando te das cuenta que a pesar de lo desafiante que fue, tuvo un valor en tus relaciones, en tus decisiones, entonces uno dice, chita, sí, pues vale la pena, aunque no lo haya pasado tan bien, seguir acá. Porque desde el punto de vista o del paradigma que nosotros conocemos en salud, que está enfocado al síntoma. Nos duele algo, vamos con la pastilla para quitar ese dolor, para quitar esa incomodidad, todo eso que no quiero, pero que de cierta forma yo pueda seguir viviendo sin hacer ningún cambio. Voy a seguir yendo al mm, trabajo que no me gusta, voy a seguir teniendo la relación con la cual está ahí nomás, pero me empastillo para no sentir esa incomodidad. Los psicodélicos, de cierta ajá, forma, no trabajan bajo ese paradigma. No te van a quitar el síntoma de un día para otro. Puede que el síntoma se vaya después de un proceso, de todo un trabajo en el cual uno se enfocó en la causa, de ver primero qué es lo que está pasando. Entonces, en relación a la exacto. experiencia que tú has tenido en tu trabajo con estos elementos, ¿qué podrías como traer en relación a estas experiencias con estados expandidos de conciencia y a los efectos que tienen en la vida de las personas? Mm, sí, varios elementos en verdad. Me parece que como que algo que ocurre y que vemos que lo trae como desde el lado de la ciencia, ¿cierto? Que hoy día se está como reconociendo el potencial beneficioso que tiene el encuentro con esta experiencia Mm, mística. Y yo creo que aquí hay un elemento como, sí, como para mí surgió como una especie de reflexión también, decir como, bueno, ¿qué hay en esa experiencia mística que hace tan bien? ¿Cierto? Como, ¿cuáles son las cualidades de esta experiencia mística que tienen el potencial de que entre más mística es la experiencia, es como que incluso el beneficio se sostiene más? claro. Entonces, en algún punto dentro de estas como observaciones llega la reflexión de que, claro, hay un encuentro con algo que es más divino, hay una sensación de que que estoy conectado con el todo, con esta disolución más del ego, hay una experiencia que siento que la siento tanto que no tengo ni siquiera como lenguaje para describirla. Mm, Está como esta cualidad noética de la experiencia mística donde ni siquiera estoy necesitando que alguien me confirme que esto pasó, ¿cierto? claro. Es como tan vivida la experiencia en el cuerpo que es como, esto es así y aparece casi como una certeza. Obviamente que hay que tener como ciertas precauciones con eso, pero la experiencia es muy sentida, entonces, y bueno, aparece todo esto como de contacto también con la naturaleza o con algo más grande.
Yo creo que aquí hay un componente súper relevante que no podemos dejar de mirar el impacto que tiene el integrar la dimensión espiritual a la salud humana. Mm, Es como que sabemos y está más que evidenciado que las personas que tienen cierto como desarrollo de su dimensión espiritual habitan el mundo desde otro lugar, mm, tienen otra relación con el dolor, con el sufrimiento, ¿cierto? Como alcanzan estados, por ejemplo, a través de la meditación, estados de expansión y de conexión, y decimos, no necesitan ni siquiera tomar psicodélicos todos los días. mm, Entonces, lo que yo traigo y mi propuesta, que puede ser bastante particular, es como cómo tomamos estas cualidades de la experiencia mística, vemos cómo históricamente la humanidad ha buscado la manera de encontrarse con ese mm, espacio y lo traemos a un cotidiano. Y bueno, creo que ahí está el desafío, ¿cierto? Cómo traer eso sin el uso de psicodélicos, claro. ¿ya? Sabiendo que hasta el momento hoy va a ser difícil democratizar un acceso amplio y Mm, que llegue así como a todas partes. Yo al menos hoy día veo que no es tan posible, está sucediendo desde la experiencia autónoma y del cultivo personal y la autogestión de la propia salud y me parece increíble. Eh, pero a mí lo que me está haciendo sentido respecto a esta experiencia mística es observar el potencial que tiene la espiritualidad en la salud y el potencial que tiene el poder como tener una relación más cercana con la naturaleza. mm, Y vemos hoy día que los psiquiatras se estipuló esto como, no sé si como decreto, ley, posibilidad, no me manejo en esos términos, pero como que los psiquiatras iban a poder, como que encuentros con la naturaleza o baños de bosque como parte de tratamientos en salud mental. mm, Decimos, eso está más que evidenciado, hay mucha evidencia respecto al sí, beneficio que tiene la salud por la naturaleza. Y decimos, claro, los psicodélicos abren eso en algún punto. Y aquí otro elemento que también traigo, y que es porque también llegué a la somática y el trabajo corporal, es que cualquier experiencia mística que no se integra, queda, se diluye en el espacio como etéreo, como una experiencia más, a no ser que la persona empiece a tener un contacto y tome la responsabilidad y quiera averiguar mm, qué fue esto, qué le pasó, qué otras personas se han relacionado o han tenido este tipo de experiencia, quiénes históricamente ya han descrito en libros el encuentro con eh, experiencias como divinas o experiencias de interconexión. Vemos que desde muchas filosofías, desde la psicología hasta filosofía, no sé, más budistas, por ejemplo, hablan de la interconexión. Entonces, aquí para mí es importante que entre el espacio corporal. Como traigo la frase de una terapeuta que se llama Bárbara Carlsen, que dice como, la experiencia inefable se integra en el cuerpo. Eso que yo no puedo explicar con palabras, al menos sí lo puedo sentir. mm, Por lo tanto, ahí, en el cuerpo, es donde les damos lugar. Ahí mm, integramos la experiencia misma. ¿Ya? Entonces, aparecen beneficios, pero estamos viendo también que esos beneficios se diluyen en el tiempo. mm, ¿Por qué? Porque yo no integro esa experiencia, porque no la traigo en mi cotidiano, porque no se acopla a quién soy, no se genera cómo es mi relación con la naturaleza. Entonces, creo que hay mucho que llevar esta experiencia mística primero a la cotidianidad, diversificar los estados de conciencia, por ejemplo, ver que hay diferentes formas de acceder. Para mí lo somático y el cuerpo es como un lugar por donde también se puede como acceder a ciertas sensaciones o mm, experiencias. Ya hemos acompañado, he visto a personas que solo desde lo somático han tenido la sensación de que están conectados con algo más grande, mm, sin que la experiencia esté mediada por un psicodélico. Entonces, para mí hoy día está como ahí el desafío. ¿Cierto? Como cómo podemos un amigo lo dijo el otro día y me encantó, como destetarnos un poquitito de los psicodélicos, para que claro. no sea como que siempre tengo que ir a acudir al psicodélico para llegar a esa sensación. Idealmente, ojalá que no, Mm, ya como para no caer en la lógica de dependo de un elemento para sentirme bien por 6 meses, pero después necesito claro. volver a tener esta experiencia. Entonces ahí creo que hay algunos recursos que tienen que ver con cómo integramos esto y lo llevamos a la vida cotidiana.
Sí, qué tremendo lo que dices. eh, que bueno, hoy día tanto se habla del proceso de integración, que es igual de importante que la experiencia mística, como decías tú, para que esto no quede como un sueño. Sí, Exacto, es como que soñé todo esto que no sé cómo describir. eh, Hay información muy valiosa dentro de lo que ocurre ahí, dentro de las infinitas posibilidades que pueden ocurrir ahí. Pero como dices tú, esto exacto. tiende a desvanecerse y si no se hace un proceso de integración, eh, puede que no se saque el máximo potencial de esa experiencia. Exacto. Y, y quería traer también lo que hablas de integrar el concepto de espiritualidad, que es algo que como sociedad occidental yo creo que, que poco entendemos, que poco lo vivimos. Y quienes quizá hemos tocado fondo en algún momento, producto de nuestro propio sistema de creencias desconectado de este mundo espiritual, eh, hemos comenzado una búsqueda para entender qué es eso que se escucha por aquí, por allá, pero que bajo lo que yo entiendo, lo que se me ha enseñado, no es algo real, no es algo posible. Para mí ha Mm. sido súper importante, no sé si ubicas Fritjof Capra, es un físico alemán, tiene un libro que se llama eh, El Tao de la Física. Y él nos... Ah, no, no lo conozco. Es tremendo, para mí es una Biblia. Eh, es un libro que descrito desde un físico nos cuenta qué es esta visión que tenemos nosotros de la realidad, esta construcción que hemos creado, qué es lo que nos está mostrando la ciencia moderna en relación a ese mismo entendimiento que tenemos y mostrando los paralelismos en relación a culturas como el budismo, el taoísmo, el hinduismo, que hablan de esta otra visión interconectada, de una realidad absoluta más profunda. Entonces, Mm. es decir, chuta, en realidad estoy viendo el mundo desde este granito de arena, que es la información que se me entregó, pero hay tanto más y quizás estoy sufriendo por eso mismo, porque no entiendo nada. Yo creo que Mm. esa es la enfermedad cultural que tenemos, que no entendemos qué significa ser humano, qué significa la realidad misma y cuál es la conexión que tenemos con ello. Sabemos que hay personas que llegan a estados eh, expandidos de conciencia a través de la meditación, a través de otras actividades como el arte, en Exacto. donde se siente esa unidad, esa conexión que está descrita dentro de los formularios de experiencia mística y que se Mm. alcanza, ¿cierto?, con estos psicodélicos. Entonces, otra vez, ¿cuál es el valor de aventurarme a tener una experiencia mística? Quizás podría ser a todo eso que me cuesta creer que no entiendo, a esa sensación de vacío que tengo en un mundo individualista, materialista, desconectado, quizás por un ratito pueda ver que realmente hay algo más. Y Mm. no quiere decir para quedarme pegado ahí, querer repetir esto una y otra vez, sino a que empezar a mirar mi cotidiano con otros ojos. Y ese es el trabajo que tiene que hacer uno, y que es lo más difícil, porque somos seres robóticos de cierta forma. Estamos tan condicionados, hemos Exacto. repetido tantas veces lo mismo, que claro, vimos todo esto, pero si realmente no tenemos una comunidad, una persona que me acompañe, va a quedar ahí nomás. Sí, diluida, diluida, quizás dónde. Todo lo que se está haciendo, el trabajo de las comisiones, el trabajo de muchas personas que están trabajando con psicodélicos ya hace un buen rato, como decíamos, a pesar de la ley, es por algo, es porque, Mm. como decíamos, vemos la necesidad que hay y queremos que esto se regule, queremos que esto sea accesible para las personas, no solo para unas pocas, sino para todos. Porque hablamos también de que Mm. acompañar a una persona, pucha, en Estados Unidos se está cobrando creo que $6.000 por una sesión y el proceso de integración, eso no es accesible para todas las personas y no queremos que en Chile pase eso, queremos que todas las personas algún día puedan acceder a esto.
Mm, ajá. Sí, creo que aquí hay algunas cuestiones como éticas globales respecto a la relación que tenemos con psicodélicos. Y justamente hace poquitos días, a propósito de que se compartió en un grupo, como en la comunidad del micelio, esto de un estudio financiado por, creo que era por una empresa de Israel, con unos, no sé si eran laboratorios de Israel o de Estados Unidos, pero había ahí como una conjugación entre Israel y Estados Unidos en el estudio de los psicodélicos. Me parece también fundamental que podamos como ir a mirar. eh, los diferentes contextos donde se está habilitando, porque si bien se habla de que, bueno, hay que tener una primera puerta de entrada y quizás al principio van a ser caros los tratamientos, vemos que evidentemente está como más habilitado o más accesible para ciertos tipos de poblaciones, porque tienen más acceso económico, porque de alguna manera tienen también más poder. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención de esto que trajeron fue como, y de hecho lo compartí, un estudio el, que se pretende que sea, que no sé si finalmente ya avanzó o no, pero el estudio más grande que se ha hecho hasta la fecha con MDMA iba a realizarse en población israelita, ¿ya? De personas que actualmente son soldados que están saliendo del genocidio, que están volviendo del genocidio, personas que fueron como víctimas israelitas de la sociedad civil, víctimas del 7 de octubre, y personas que viven como en el lugar geográfico que es la frontera con Gaza. Es el estudio más grande. Es el estudio que ha tenido como más grande en términos como de, parece como de población a la que va a poder acudir, pensando en ir a mitigar el trauma como posbélico. Y yo creo que aquí llega una pregunta como relevante y lo uno, lo articulo como a otras cosas que hemos venido hablando, que es que en algún punto vemos que los psicodélicos están siendo como un elemento medio como salvavidas para mitigar o sopesar la experiencia humana, pero nos Mm, está faltando hacernos una pregunta respecto como a las bases estructurales que hoy día nos están enfermando. Entonces, mm, respecto, por ejemplo, a esta relación de los psicodélicos y mitigar trauma posbélico, siento que termina como dejando como muy marcado de que en algún punto el sufrimiento que habita una persona que está en una guerra o siendo parte de un genocidio es como que se puede sanar sin mm. hacernos la real pregunta de qué está pasando con la guerra, ¿cierto? Y Claro, entonces claro. siempre a mí eso me ha generado como una especie de disonancia. Para el primer encuentro de la regulación también lo traje, ¿cierto? Es como, no podemos como hablar de que los hongos van a ser, de hecho lo he visto en algunos titulares, como que van a ser los que nos van a salvar de la depresión, cuando en verdad entendemos que la depresión está configurada por múltiples factores Claro. que afectan la salud humana, pero queremos como revertirla o mitigarla utilizando solo los psicodélicos sin entender que hay que hacer un cambio estructural que Mm. es importante. Y yo creo que al menos para allá creo que vamos tal vez. Vamos como a hacernos estas preguntas, el cambio o transicionar a un cambio de paradigma requiere hacerse estos cuestionamientos. Sí, totalmente. Y son reflexiones éticas. Estamos de vuelta, Montserrat. Bacán. Tengo así como unos 5 o 10 minutitos porque ya tengo que entrar a atender. Ya, súper. Te agradezco mucho el tiempito que te has dado. Mira, al final se cortó los últimos 2 minutos. No sé si quieres terminar con lo que estabas diciendo. Y yo quería también preguntarte si es algo que quieras, un mensaje final para compartir. Eh, sí, justo ahora estaba como reflexionando en relación como a los procesos como de crecimiento, de desarrollo como evolutivos que podemos tener como en el vínculo con los psicodélicos, con las plantas y bueno, también obviamente en nuestros procesos personales y tal vez como, sí, traer como esto me quedo mucho con esto que dijiste como de que relacionarse con psicodélicos implica cambiar un paradigma y creo que eso requiere de tiempo
de paciencia del trabajo con las idealizaciones o las expectativas frente a ciertas como narrativas que justamente invitan como a querer hacer procesos rápidos, Mm, a plantear que la experiencia, una única experiencia puede como revertir la depresión mm, o erradicar o mitigar síntomas. No, no podemos decir que quizás eso no ha sucedido, pero en verdad en la práctica estamos viendo que responde a un mm, proceso curativo, un proceso de sanación, un proceso de trabajar con cierta sintomatología. eh, Requiere tiempo, no siempre de estar como vinculados con los psicodélicos, pueden necesitarse otros recursos también en el camino. Entonces, quizás como invitar a eso, invitar que es como que en verdad la experiencia misma nos obliga, entre comillas, a salir de ciertos paradigmas asociados como a la inmediatez mm, y poder como empezar a quizás, o como dejar de romantizar un poco las experiencias que tenemos con psicodélicos o cómo nos estamos relacionando con ellos y poder aterrizar el proceso a algo más como real, algo mm, más real. En realidad, vemos que se enmarca como un tránsito que es paulatino, que tiene, depende de los contextos personales, de dónde estamos habitando, dónde estamos viviendo. Entonces, quizás como salirnos un poco de la lógica de que si tomo un psicodélico me voy a sanar, pero si no modifico el entorno, el ecosistema en el que estoy viviendo, la enfermedad se va a seguir perpetuando. mm, Y aquí entender que el síntoma en algún punto es como ese, eso que necesita ser escuchado. claro. Entonces, más allá de como mitigar y apagar síntomas, que sí, eh, quizás, claro, como entender que el síntoma es el que avisa. Mm, Y ese aviso no siempre requiere de un proceso continuo de reparación solo interna. Como creo que veo mucho eso en los espacios terapéuticos. Me ha pasado también en lo personal como de que mi bienestar quedara como condicionado solo por mi trabajo personal, cuando en verdad depende de muchísimos factores que mm, son globales, que son colectivos, que tienen que ver con incluso el aire que respiro. Por lo tanto, nos permite como tener una relación más madura también con mm. los psicodélicos. Y yo creo que de repente caemos en lógicas muy como idealizada y bueno, normal, como parte también de los procesos humanos. Así que eso quizás me gustaría traer. Súper, gracias Montserrat. Para cualquier persona que quisiera contactarte o quizás iniciar un proceso contigo, ¿cómo lo puede hacer? Contactándose a través de mi página, tengo como una página de Instagram que no movilizo tanto, la verdad, que se llama Simbiosis Curativa, o también pueden escribirme al correo simbiosiscurativa@gmail.com. Súper, voy a dejar los enlaces anotados abajo entonces. Montserrat, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu energía, todas tus palabras y espero que en un futuro podamos tener otra conversación. Me encantaría, feliz hubiese quedado ahí como pasado de largo. Y así es por la gestión también y el levantamiento de estos espacios. Agradecidísima de la invitación y también disfruté mucho el diálogo y la conversación, así que gracias a ti, Simón. Súper, un abracito gigante. Estamos en contacto. Estamos al habla. Chao, Chao, chao. chao.